Un saludo, estimada audiencia, al habla el Bertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes caminando el sendero. Antes que nada, nuestro colega el profe Alejandro del canal Quinta Dimensión, después de ser hackeado, ha recuperado el canal. Bien, sí señor, me alegro, hombre, menos mal. Y como decían antiguamente los viejecitos en Galicia, «Ai Deus querido que nos veu facer, a renegado se ha engarameñado». Pues eso, que menos mal. Y para adelante como los de Alicante. Ya sabéis, el canal Quinta Dimensión del profe Alejandro, recomendado por el Bertus. Y ahora sí, comenzamos. Ciertamente es curioso cómo en el actual mundillo de crecimiento personal y espiritual alternativo, no confundirlo por favor con la New Age, se acabe hablando más o menos de lo mismo que algunas milenarias culturas. Da igual tus creencias trascendentes, la filosofía o escuela que hayas escogido, o ya simplemente, como es mi caso, las experiencias de vida que te hayan guiado hasta este punto del camino. Muchos somos conscientes ya que estamos ante un reset planetario, un reset no solo económico, sino social, tecnológico, geopolítico, un reset en nuestros valores y también al final, como no, espiritual. Cada vez más gente está despertando de la Matrix a la manipulación masiva de esta falsa realidad y que ya Platón hace tropecientos años lo apuntara en su mito de la caverna, donde describía a un ser humano viviendo sin saberlo en cautiverio en el mundo de las sombras, todo mera apariencia. Un ser humano manipulado por entidades mayores que se hacían llamar dioses. Os suena la historia, ¿verdad? Otras enseñanzas como las gnósticas ahondaron y fueron mucho más allá. Hablaban del mundo del demiurgo, identificándolo con el falso dios del Antiguo Testamento. Lo tenían clarísimo. Hablaban de la trampa reencarnatoria pergeñada por los arcontes y nos darían el arma definitiva para superar esta falsa realidad y a sus carceleros. Reconocer la divinidad que hay en cada uno de nosotros, eres uno con el Creador. Y así, tiempo después, se hablaría de un fin de los tiempos donde se separaría el grano de la paja, de recogida de la cosecha, donde evidentemente y en modo simbólico se hablaba de una futura elevación de conciencia de una parte de la humanidad, masa crítica que desencadenaría el advenimiento del reino de la luz a este mundo de tinieblas. Después los mayas ya hablaban desde hace miles de años que en este periodo que vivimos sería justamente el del colapso y gran catarsis de nuestra civilización, o así también lo señalaron por ejemplo los indios Hopis, y de la misma forma lo haría una cultura milenaria que será la protagonista de hoy, cuya tradición se pierde en la noche de los tiempos, como es la cultura hindú. Ellos lo tenían meridianamente claro, tanto que ya desde aquella daban una fecha para ese fin de los tiempos, este próximo año 2025, el final del Kali Yuga, la era de la oscuridad. La tradición hindú hablaba de algo que aquí hemos comentado durante años en el canal. Cuanto más se ahonda en la historia oculta de la humanidad, se rasca en esas otras humanidades ahora relegadas al mito, hablo del auge y caída de Lemuria o de la Atlántida, uno se da cuenta que aquí en este bendito planeta estamos constantemente repitiendo patrones y ciclos, y así esta tradición hindú concibe y ordena los tiempos en este planeta en ciclos temporales. Ciclos ascendentes y descendentes, ciclos de sublimación espiritual del ser humano, de auge en todos los órdenes, de abundancia y discernimiento,
para después caer poco a poco en la más profunda de las oscuridades. Ese es el actual ciclo que, según los hindúes, rematará en el año 2025, el Kali Yuga, la era oscura. Un tiempo donde las gentes caerán en la inmoralidad, abandonando la espiritualidad y cualquier tipo de pensamiento trascendente. Una época donde hombres malvados gobernarán el mundo. Golpearán las enfermedades, el hambre, la escasez y la pobreza, harán mella entre una parte importante de la población y todo, en definitiva, se verá afectado durante el Kali Yuga, incluso el propio planeta, convulso e inestable, donde los cambios climáticos y los desastres naturales serán la tónica reinante. Y esto, como veis, fue escrito hace miles de años, una tradición seguramente mucho más antigua de lo que se reconoce oficialmente, pero que describe a la perfección el momento presente, el Kali Yuga, la Edad de Hierro, donde el alma de la humanidad es negra. Cada yuga en esta tradición hindú constaría de 2700 años, y antes del presente Kali Yuga habría otros 3 ciclos más. Anteriormente habría transcurrido el llamado Dwapara Yuga, la Edad de Bronce, etapa de decadencia previa a la degeneración total del Kali Yuga. Antes de ello se daría la Edad de Plata, el Treta Yuga, donde la espiritualidad comenzó a declinar y la religión se ligó a los sacrificios. El alma de la humanidad se volvió roja. Es curioso cómo este detalle concuerda con antiguas leyendas druidas europeas, donde se hablaba como en el principio de los tiempos, en la época de mayor esplendor, las ofrendas eran únicamente de frutas, cereales y flores, donde la magia era blanca. Sin embargo, después sobrevendría la época de los sacrificios de sangre, donde muchas mentes de los druidas y hechiceros de muchos pueblos se verían contaminadas por la oscuridad que cobraba fuerza en ese periodo y que para conceder favores exigía sangre. Muchos maestros druidas abandonarían por ello el camino recto y se extraviaron, arrastrando a sus pueblos con ellos, negativando sus tradiciones y creencias. De hecho, tengo que decir que esta dualidad energética, el de los antiguos druidas blancos y el posterior druidismo más oscuro, rojo y desviado, es perfectamente perceptible en algunos lugares de poder como los enclaves megalíticos, trabajados energéticamente por estos pretéritos maestros druidas desde hace miles y miles de años. Energía muy densa y parasitaria que te drena literalmente tu vitalidad, pero que si entras en aquellos lugares invocando a esa antigua tradición más elevada, a esos espíritus guardianes que aún lo custodian, puedes llegar a conectar con una energía completamente diferente, donde el lugar, en vez de drenarte, te recarga, experimentando una sensación de paz y armonía acojonante. Pero bueno, que me desvío del tema de hoy. Y antes de esa edad de plata se daría la época dorada, la edad de oro, el Satya o Krita Yuga. Solo existía un único credo, no se oficiaban ceremonias religiosas porque simplemente no hacían falta, pues todos los hombres y mujeres eran santos, todos estaban en conexión directa con lo divino. No había hambre, no había escasez, la enfermedad y el dolor no existían, donde además la abundancia era plena, pues el llamado poder de la voluntad hacía que sobrara y materializara todo lo necesario. Recordemos cuando hablábamos de la Atlántida y señalaba cómo en sus etapas primigenias dominaban el llamado poder de la precipitación, donde solo por mor de la voluntad del individuo, un ser humano superior en conexión directa con lo divino y el planeta precipitaba la materia a voluntad. Comida, bebida, lo que fuera, sus necesidades estaban colmadas. Algo que el maestro Joshua, por cierto, hacía delante de sus discípulos, porque él reconectó el ADN adámico primordial, así como el canal con el Creador. Él lo pensaba, después proyectaba su mente, la acompañaba de su voluntad y la materia, sin más, obedecía, como en los tiempos primordiales.
Y aquí estamos, damas y caballeros, en efecto, en una época donde el mundo parece haberse vuelto loco, la maldad y tiranía de los gobernantes no tiene límites, donde hasta el planeta entero asemeja cambiante y convulso. Volcanes que se activan, cadenas de terremotos, tsunamis, eventos climáticos muchas veces inexplicables y, en definitiva, el fin del Kali Yuga, que rematará en el año 2025. Después vendrá, según esta tradición hindú, la época de transición que durará 300 años, donde unos pocos supervivientes serán inspirados por los instructores de la humanidad, gente despierta y guardiana del conocimiento antiguo, civilizatorio y trascendente para crear por fin un nuevo proyecto terrestre, de vuelta a la Edad Santa, la Edad de Oro, la cual comenzará en el año 2325. De modo que, damas y caballeros, agárrense que vienen curvas, porque el año 2025 está a la vuelta de la esquina. Quizás por ello los oscuros tratan de torcer ese advenimiento de la nueva Edad de Oro, sumiendo al planeta y a sus gentes en la mayor de las tiranías, orden en el caos. La oscuridad parece no querer soltar la presa. Nosotros. ¿Nacerá el niño dorado o está ya aquí entre nosotros? Sin otro particular, se despide su siempre humilde servidor, el Bertus.